Muy buenas noches a toda nuestra querida audiencia de Transformando la Familia. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar juntamente con ustedes en sus hogares. Algunos quizás están trabajando, otros nos miran por las redes sociales, a través de Facebook, a través de sus celulares. Y les quiero dar las gracias por permitirnos estar hoy con ustedes. Y quiero decirles de parte de nuestra directora Ruth Blanco y de todo el equipo de Mujeres con Destino, ¡feliz año nuevo! Estamos iniciando esta semana, son los primeros días del año y sé que hay mucha expectativa de este nuevo año 2020. Cuando todos allá afuera hablan de este año, no solo piensan en un año nuevo, sino que hay una década que puede uno trabajar y trabajar en los proyectos que tiene para su familia, para un nuevo negocio, aún en su ministerio. Pero en este día tan especial queremos nosotros también empezar el año hablando sobre las expectativas del nuevo año 2020. Y como saben, nuestra visión de Transformando la Familia es poder educar, inspirar, motivarlos y proveerles las herramientas a las familias para enfrentar los desafíos de la vida. Sé que hay mucha alegría, hay muchos proyectos para este nuevo inicio de año, pero en este día yo quería hablar un tema que se titula ¿Cómo mantener la esperanza en tiempos difíciles? Porque pienso que hay muchas personas que no terminaron el año 2019 en una celebración o una expectativa de cosas nuevas para este nuevo año, sino que lamentablemente han sufrido una pérdida de algún familiar, quizás quedaron sin trabajo, otros fueron diagnosticados con alguna enfermedad, o un familiar de ellos también puede estar viviendo una situación tan cercana a un esposo, una esposa, un hijo. Y por eso queríamos compartir este tema, porque también pensamos en cada uno de ustedes. Tú no puedes estar allí mirándonos hoy en el programa y tú estar en esa situación. Y que estamos también transformando la familia pensando en ustedes para poder hoy proveerles herramientas que puedan edificar su vida, que puedan levantar su corazón en este día para poder enfrentar este desafío que quizás han empezado este año diferente. Por eso en el día de hoy yo traje una invitada muy especial aquí al programa. Su nombre es Miriam Muñoz. Bienvenida, Miriam. Muchas gracias, Lorena. Buenas noches a todos los que nos están sintonizando a través del canal y a través de las redes sociales. Dios me los bendiga. Gracias, Lore, por la invitación. Realmente me siento bendecida de parte de Gracias Dios. a ti por haber aceptado la invitación y hoy nuestra audiencia va a poder escuchar herramientas que seguramente van a bendecir su vida por tu propia experiencia. Gracias por estar aquí y voy a presentarte a nuestra audiencia también de dónde tú provienes, ¿verdad? Y eres parte del liderazgo de la iglesia en Confraternidad Cristiana en la ciudad de Azusa. Estás casada, eres mamá de 3 hijos, de Brian de 29, Sebastián de 19 y Nadia 17, ya un hijo adulto y jóvenes y adolescentes, y estás casada con tu esposo Roma Muñoz. Gracias por estar aquí. También estás en tu liderazgo en el ministerio de discipulado. Así tienes mucho contacto con muchas personas, enseñándole la palabra de Dios, a crecer en el Evangelio. Y también una de tus pasiones favoritas es alabar al Señor, ¿verdad? Amén. Eres parte de la alabanza. Amén. Y hoy, como le decía a nuestra audiencia, pueden haber muchas personas hoy que nos están mirando a través de la televisión que están viviendo momentos muy críticos, muy difíciles, en alguna circunstancia familiar o personal, y hoy queríamos ayudarlos y motivarlos a mantener la esperanza. Miriam, antes de comenzar con el tema, quería preguntarte un poquito sobre tu vida, sobre un poquito de tu testimonio. ¿Nos podrías comentar dónde naciste, cómo era tu familia y cómo aceptaste al Señor Jesús en tu vida? Amén. Bueno, yo soy mexicana. Vengo de una familia muy numerosa, somos 12 hermanos. Somos una familia muy bendecida, ¿no?
eh, de una familia donde mi abuela era el pilar espiritual de nuestra familia. A través de ella hemos venido a los pies de Cristo la mayor parte de nuestra familia, gracias a Dios. Y a los 18 años yo acepté a Cristo y fue un día donde lo recuerdo como que hubiera sido el día de hoy. Marcó mi vida para siempre y desde que lo acepté sentí el llamado de Dios de una manera muy grande, de una manera donde ha marcado mi vida, de una manera muy bendecida. Inmediatamente empecé a ministrar en el grupo de alabanza, que es una de las áreas que me apasiona servir al Señor. Y hoy soy parte de nuestra iglesia, Iglesia Confraternidad Cristiana, y quiero mandarle un saludo a mis pastores y a cada miembro de nuestra iglesia, por supuesto. A los 20 años me casé. Tuve un matrimonio de 19 años y medio. Gracias a Dios me dio la bendición de ser madre de 3 hijos hermosos, maravillosos. Pero también, tristemente, pasé por situaciones muy complejas. Situaciones que en el momento que las estaba pasando no podía entender yo por qué estaba pasando eso. Pero gracias a Dios que el Señor, en medio de todas esas situaciones difíciles que yo no podía entender en ese momento, el Señor me ayudaba a salir de cada una de esas situaciones. Y creo que la mayor de esos momentos difíciles fue el divorcio. Yo creo que muchas personas se pueden estar sintiendo ahora identificadas contigo. Amén. Y aún ya tú habías recibido a Cristo Jesús y ya tenías una vida cristiana, sirviendo al Señor, lo que estás comentando. Y lamentablemente pasó esto en tu matrimonio, ¿verdad? ¿Qué pasó después de ese momento de un cambio de vida totalmente para ti? Bueno, no fue fácil pasar por eso. Fueron momentos muy críticos en mi vida donde afectó mi vida en todas las áreas. Me afectó emocionalmente, por supuesto. Aún espiritualmente me miré muy desgastada. Me afectó económicamente, sí, al mirarme en esa situación donde tenía que empezar de cero. Me miré un momento sin esperanza. Y en medio de ese dolor, de ese cuestionamiento, porque yo le preguntaba una y mil veces al Señor, ¿por qué yo estoy pasando esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? En ese momento yo no entendía por qué yo estaba pasando por eso, por qué el Señor estaba permitiendo que yo pasara por eso. Pero déjame decirte que en ese momento que yo no lo entendía, Dios estaba teniendo cuidado de mí, estaba teniendo el control de la situación. Aún en mi perspectiva humana, cuando yo estaba ahogada en dolor, estaba ahogada en desesperación, estaba turbada en mis emociones, desequilibrada emocionalmente y entre preguntas y reclamos, yo platicaba con el Señor y yo le decía, Señor, yo no me merezco esto, no me lo merezco porque soy tu hija y me he esforzado por seguir adelante. Por eso yo no entendía por qué Él permitía eso en mi vida. Pero Dios es tan lindo, tan lleno de amor y tan lleno de misericordia, que permitió en medio de todo ese dolor que yo estaba pasando, formar mi carácter, formar en mí una mujer fuerte. Y tal vez en ese tiempo yo no lo podía mirar de esa manera, pero Dios estaba formando en mí una mujer guerrera, una mujer fuerte. Y hoy nosotros tenemos la oportunidad de poder
verte y nuestra audiencia conocerte, y sé que lo que hoy vas a compartir sobre la esperanza y de cómo mantenerla en nuestras vidas en los tiempos más duros, en las crisis más fuertes, en las que pensamos que no podemos salir, hoy nos los vas a poder compartir para que podamos tomarlas como unas herramientas que nos ayuden a nuestra vida. Antes de continuar, yo quisiera leerles un pasaje de la palabra de Dios, antes de empezar a meternos completamente en el tema, que dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, en la versión Dios habla hoy, dice: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de las que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios le dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Qué hermoso es saber que en la palabra de Dios están las respuestas a tantas preguntas que tenemos en el corazón, y también las palabras, las verdades que nos pueden ayudar y sostener en los momentos difíciles. Y aquí Dios nos está diciendo que las pruebas son humanamente posibles de soportarlas, pero que en el proceso Él nos va a dar la salida. Y sé que hoy, a través de que tú nos compartas tu testimonio, lo que has aprendido, Él nos va a dar salidas de poder verlo, porque tú lo has encontrado. Y eres un testimonio hoy que podemos ver de que sí hay salida. Entonces, Miriam, ¿qué es la esperanza? Amén. La esperanza es una actitud que debe de ser creciente, que debemos desarrollar continuamente. Debemos de tener esa actitud. La esperanza nos inyecta esa actitud positiva para poder enfrentar el día a día ante las situaciones difíciles que se nos presentan en la vida. Debemos de tener esa actitud también en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la desesperación, en medio aún de la depresión, que las situaciones vienen a sofocarnos, y la esperanza es lo que nos da el ánimo para enfrentar esas situaciones. Es la que nos inyecta el poder para poder esperar en Dios, para poder salir adelante, para tener una actitud positiva y dar pasos crecientes y no estancarnos en el dolor y en la desesperación. Así es la importancia que es de tener la esperanza en nuestra vida. Y como tú lo dijiste, en Dios. No podemos ponerlo en una persona, ¿verdad? Porque muchas veces en los momentos difíciles, ejemplo, las mamás decimos, también los papás, ¿no? Tengo que salir adelante por mis hijos. Ponemos como la esperanza en un ser humano, en nuestros hijos. Y sabemos que un día los hijos van a crecer y se van a ir. Y creo que lo que tú estabas diciendo, que es lo que nos da esa fuerza de actitud, tiene que ser en Dios. Amén. Y también, ¿qué te da la esperanza? Aparte de tener esa actitud, ¿te afirma tu vida? Amén, definitivamente. La esperanza llega a ser una ancla del alma que nos sostiene de la mano de Dios para salir adelante, como dije hace un momento, para avanzar y no retroceder. No retroceder al pasado, no retroceder a lo que nos ha tocado vivir en la vida. Muchas veces no queremos aceptar lo que estamos viviendo, pero cuando aprendemos a tener esa actitud en nuestro corazón de confiar en Dios, en esperar en Dios, nos ayuda a salir adelante de las situaciones difíciles. Y lo que yo viví en mi pasado, como dije hace un momento al empezar, me ha tocado vivir diferentes situaciones muy complejas en la vida. Pero como mencioné, la más fuerte fue el divorcio. Tal vez las personas que me estén escuchando y han pasado por esa situación podrán entender lo que es pasar por un divorcio, que no es nada fácil.
es algo muy doloroso, donde viene a traer mucho desequilibrio en todas las áreas de nuestra vida. Pero en medio de todo eso, yo pude entender que la esperanza era tan importante para yo mantenerme firme, para creer en Dios, para seguir avanzando, para seguir enfrentando el día a día en medio de la adversidad. Y eso es algo muy importante que estás diciendo porque sabemos que en el momento de dolor, si es una pérdida o una enfermedad, vienen las personas, nos pueden visitar, oran por nosotros, nos ayudan, pero las personas no pueden estar las 24 horas con nosotros. Así es. Y muchas veces creo que la batalla más grande es cuando estamos solos. Y la batalla donde se produce es en la mente. ¿Qué es lo que puede robarte la esperanza? ¿Cómo te puedes dar cuenta qué está pasando alrededor? ¿Qué señales, qué situaciones, qué sentimientos, pensamientos están queriendo apagar tu esperanza? Bueno, cuando viene el momento de la desesperación y queremos encontrar una solución inmediata y empezamos a buscar soluciones en las cosas equivocadas y nos damos cuenta de que no es el lugar que Dios quiere que vayamos o no es el camino por donde quiere que caminemos, ¿no? Porque eso trae un desequilibrio más grande a nuestra vida. Es importante de que nos detengamos y le pidamos a Dios la guianza. Porque cuando buscamos soluciones bajo una perspectiva humana, ¿sí? Podemos equivocarnos. Y una cosa que yo siempre le pedí al Señor, Señor, no permitas que yo me equivoque. No permitas, porque a veces el dolor te hace hacer cosas o vas a las personas equivocadas. A veces la desesperación también te lleva a hacer también cosas que no están bajo la voluntad de Dios. Y cuando tú le permites a esos sentimientos que vengan y controlen tu corazón, controlen tu mente, vienen y toman un lugar muy fuertemente en nuestro corazón y corremos el peligro de caer a un hoyo más profundo. Buscando una solución rápida. Ajá. Porque no nos gusta sufrir. Exacto. No nos gusta el dolor y buscamos que algo lo quite lo más rápido posible. Y lo más triste, ¿no? Tremendo, uno dice que cuando uno está pasando ese momento es como que todas las oportunidades de escape más sencillas, entre comillas, se te vienen al alcance. Amén. ¿Verdad? Y no puedes mirar una salida mejor o esperar en Dios lo que tú dices, a que te dé esa dirección. Amén. ¿Qué otras señales pueden sentir las personas que puedan venir a robarle aparte de la desesperación de tomar una decisión apresurada? La depresión pienso que es una de las señales donde podemos darnos cuenta que nos está llevando a un pozo más profundo. Yo estuve pasando por diferentes procesos durante el proceso de mi divorcio, donde sentía tantos sentimientos, vino mucha inseguridad, vino mucho temor, quiso tomar a un odio parte de mi corazón, depresión, mucha depresión,
hasta el momento de ya no querer seguir adelante. Y muchas veces yo le decía al Señor, mejor llévame, mejor quítame la vida. Pero no eran esos los planes de Dios, ¿sí? Y tenemos que tener mucho cuidado cuando miremos de que se están presentando esos sentimientos o se están arraigando en nuestro corazón. Tenemos que tener mucho cuidado porque son señales que nos llevan a un nivel de depresión y se hace más profundo y el problema se hace más grave. Más grave. Tienes mucha razón en ese aspecto, que ya uno pueda aceptar que las emociones que siente lo están controlando y no Amén. puede salir de esa situación. ¿Tú Amén. recomiendas que en lo que tú dijiste de la depresión la persona se aísla? Sí, se aísla, no quiere seguir adelante, no quiere socializar más con las demás personas, quiere estar sola, pero esas señales nos están indicando que necesitamos ayuda y debemos de buscar la ayuda. Debemos de buscar la ayuda en las personas correctas. Gracias a Dios que hoy en día nuestras iglesias proveen la consejería. Y yo doy gracias a Dios porque en mi iglesia mis pastores siempre estuvieron pendientes de mí. Les doy muchas gracias. Realmente fueron ellos parte de ese proceso porque ellos estuvieron conmigo. Ellos me ayudaron. Lo bueno que tú tuviste esa apertura, porque pienso Amén. que el aislarse también es porque uno no quiere compartir y estar Sí. contando su historia a tantas personas, Sí. volviendo a repetirlas, Amén. o también quizás hay personas que también la dicen tantas veces que, con personas incorrectas, que las personas también no tienen los recursos o las herramientas de cómo poder ayudarlo o distinguir que ya se está convirtiendo en una depresión profunda. Amén. Y que necesita de ayuda de un profesional. Amén. Ok, gracias por eso. Y qué importante es lo que acabas de decir, porque al estar alertas de que esas cosas pueden ir apagando la esperanza que tengo en Dios, que me va a sacar adelante, son señales que podemos estar tomando nota. Ustedes, mi querida audiencia, saben que todos los programas le instamos a que tomen nota en su cuaderno de esto. Quizás usted diga, yo no estoy pasando por esto en este momento, gracias a Dios, pero quizás algún conocido que usted tiene, una amistad, una persona cercana, y usted puede ayudarla teniendo estos tips, estas recomendaciones, herramientas para poder ayudar a ese amigo, a ese pariente, pero también para el momento que nadie desea vivirlo, pero no estamos exentos. Vivimos en un mundo donde pasan montones de situaciones. Les pongo un ejemplo, las noticias de Miriam que han pasado en este último momento, lo que está pasando en Puerto Rico con los terremotos, lo que pasó aquí en lo que fue en Irán, y quiera o no nos afectan en nuestras emociones, a nuestros hijos también, y especialmente también a las familias que tienen a sus hijos en las Fuerzas Armadas también. Y viene de repente, los conflictos pasan fuera de nuestro control, y para que no nos agarren desprevenidos, sino que podamos guardar estas notitas para que en ese momento que lo necesitamos podamos ir y podamos recordar lo que el Señor hoy nos está enseñando. Amén. Entonces, ya que estamos pasando por todo ese momento, en esa lucha mental, como tú dijiste, es tener alerta de las emociones profundas, aún los deseos de ya no querer seguir existiendo, Amén. que es una alerta muy fuerte, reconocer que estamos teniendo una inestabilidad emocional de nuestra estima, de nuestro futuro. ¿Cómo podemos mantener nuestra esperanza en medio de todas esas emociones que tú estabas compartiendo? Y también el hecho de saber que cada mañana que nos levantamos, la situación está ahí presente. Amén.
¿verdad? Sí, es una realidad. Bueno, tenemos que empezar por aceptar lo que estamos viviendo, ¿no? Nos cuesta aceptarlo, definitivamente. Tenemos que aceptar la situación, ¿sí? Muchas veces no podemos cambiar lo que estamos viviendo. Y en medio de todo eso, nos preguntamos cómo yo puedo mantener la esperanza en medio del dolor, ¿sí? Cómo mantener la esperanza en medio de la aflicción. Cómo seguir adelante cuando alrededor mío todo es un caos. Cómo enfrentar otro día cuando preferimos ya no seguir adelante, ya no vivir. Pues te tengo buenas noticias, que en medio de todo eso, el amor de Dios está sobre nosotros. El amor de Dios y su misericordia nos rodea. Aunque nosotros bajo una perspectiva humana nos enfocamos nada más en el problema y no nos permite avanzar, porque miramos que el problema es tan grande, es tan doloroso, es tan complejo. Pero por mi propia experiencia, miré que el poder de Dios se manifiesta en medio de nuestras debilidades, Lorena. Amén. El poder de Dios nos levanta, ¿sí? El poder de Dios nos sostiene para seguir adelante. Pero tenemos que empezar por aceptar lo que estamos viviendo. Por aceptar y decir, bueno, me tocó vivir esto, tengo que enfrentarlo con la ayuda de Dios. Y confiar y guardar la esperanza, mantener esa esperanza creciente en Dios, que Dios está trabajando, ¿sí? Que Dios está teniendo cuidado de mí en medio de esa situación tan difícil y tan compleja. Wow, ese es el primer paso, tomando nota, mi querida Amén. audiencia, aceptar lo que estamos viviendo. Amén. Sí, porque una de las cosas más fuertes es que uno a veces se quiere negar lo que está Sí. viviendo o quiere hacerlo sentir menos o reprime sus emociones y no se permite el duelo, que se llama, ¿verdad? Que no solamente es perder a un familiar, sino cuando pasan por un divorcio o algo cambia aún en la vida de nuestros hijos. Tenemos que permitirnos pasar ese duelo y también permitir aceptar lo que estamos pasando para Amén. poder confrontar las emociones que estamos sintiendo, Amén. ¿verdad? Amén. ¿Qué pasos tenemos que dar, Miriam, para poder mantener la esperanza? Bueno, el primer paso es, como dije hace un momento, es aceptar, ¿sí? El segundo es decidir confiar en Dios. Nosotros tomamos la decisión. Nosotros tomamos esa decisión de permitir que Dios trabaje en medio de la situación difícil en mi vida, ¿sí? Yo soy el que decido decirle al Señor, sí, Señor, toma tú el control. Y cuando nosotros decidimos en medio del dolor, en medio de la aflicción, aleluya, que esa fe crezca, que esa esperanza crezca, entonces nuestra perspectiva de vida va a cambiar. Nuestra mente va a ser limpia, ¿sí? Nuestra esperanza va a crecer en Dios. Nuestra mente va a ser renovada. Y entonces nos vamos a dar cuenta de que bajo mi perspectiva humana, cuando yo miro solamente me enfoco en el problema, solo me va a llevar a profundizar mi dolor. Pero cuando yo empiezo a entender y a mirar las cosas bajo la perspectiva de Dios, entonces voy a empezar a pensar de una manera diferente, ¿sí? Voy a empezar a poder
a creer más en Dios, a crecer en mi vida espiritual, ¿sí? A mirar las promesas de Dios sobre mi vida. Wow. Entonces el segundo paso es decidir Decidir. creer en Dios. Y eso va a cambiarte la perspectiva de cómo miras la situación, de Amén. cómo te miras a ti mismo Amén. y lo que te rodea. Amén. Eso es tan importante. Como tú decías, si no nos sacamos la del dolor, los lentes, como yo que Sí. tengo aquí mis lentes del dolor, todo lo vamos a ver oscuro, Amén. ¿verdad? Todo lo vamos a ver negativo, pero la decisión de tomar lo que tú dijiste, de creer en Dios, Él va a provocar que empecemos a ver las cosas diferentes a la vez, a la Amén. forma de Él. Amén. Otro punto, mira, que quisieras compartir. Claro que sí. También el siguiente punto que yo lo experimenté en el momento difícil fue abrazarme de las promesas de Dios, de la palabra de Dios. En medio, vuelvo a repetir lo mismo, de ese dolor, de esa aflicción, yo tomé la decisión de buscar al Señor más íntimamente, de conocerle más íntimamente. Y yo le dije, Señor, tú eres el único que me puede ayudar a seguir adelante. Tú eres el único que me puede sostener. En medio de la desesperación, yo sé que en ti yo encuentro mi esperanza de vida. Y empecé a someterme más al Señor en una búsqueda intensa a través de su palabra, tener una intimidad más fuerte. Y el Señor me empezó a recordar sus promesas. El Señor me hablaba a través de su palabra continuamente. En momentos específicos, cuando yo más desesperada me sentía, yo leía su palabra y justo donde, en lo que yo estaba viviendo, donde estaba emocionalmente tan desequilibrada, Él llegaba y me hablaba. A través de su palabra, a través de su promesa, recordándomela, ¿sí? Y también me recuerdo que antes de pensar en mí, yo pensaba mucho en mis hijos. Yo le decía, Señor, sana el corazón de mis hijos. Señor, guarda su corazoncito. Ese era mi mayor clamor, que mis hijos pudieran estar, que yo les pudiera ofrecer a ellos una vida estable, por supuesto con la ayuda de Dios. Y Él, en una noche me recuerdo que yo leyendo su palabra y yo estaba orando al Señor por mis hijos, el Señor me llevó y quisiera compartirla con ustedes. En Isaías 54:13, donde dice, y tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Cuando yo leí esa palabra, Gloria a Dios. wow, me quebrantó tanto, me inyectó una esperanza tan grande, una fe tan grande. Y yo le dije, sí, Señor, yo sé que tú eres el único que va a darle paz al corazón de mis hijos, como me la vas a dar a mí también. Me vas a dar la fortaleza para seguir. Y hasta el día de hoy, yo sigo reclamando esas promesas de Dios sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mi familia, sobre los proyectos, ¿sí?, que yo tengo para seguir sirviendo al Señor. Porque yo le digo al Señor que mi vida se la entrego a Él. Y yo sé que los planes de Dios para mi vida son mejores. Y también su palabra dice que Él tiene planes de bien para nosotros. Amén. Amén. Y sabemos que el deseo del corazón de Dios es que nosotros vivamos una vida abundante, una vida de bendición, una vida llena de esperanza en Él, que podamos creer en Él y que nuestra vida sea una vida bendecida, donde podamos nosotros experimentar ese nivel de satisfacción espiritual para nuestras vidas. Wow, Miriam, es un punto
muy importante, como todos los demás, porque tú estás enseñándonos que en ese momento tenemos dos opciones, ¿no? O nos alejamos de Dios, que las circunstancias nos aleje de Dios, nos haga menguar, orar, leer la palabra, empezar ya no ir a la iglesia o a un grupo de hogar donde yo compartía con otras personas a orar juntos, a aprender de Dios. O lo que tú dices, abrazarme, porque me gustó ese concepto, me abrazo, es algo que no voy a soltar de las promesas de Dios y de mi intimidad con Dios. Amén. Y lo que acabas de compartir, una experiencia viviente y con toda esa pasión que lo transmitías, es porque pudiste experimentar personalmente esa experiencia con Dios, de saber que había un clamor, una necesidad en tu vida. Amén. Y que Él te daba la respuesta en su palabra. Era una relación entre Él y tú Amén. tan cercana que más fortalecía tu esperanza. Amén. Amén. Otro paso más que nos quieras dar. Bueno, yo sé que nadie quisiéramos pasar por esos momentos difíciles, ¿no? Tal vez estarás pasando por cualquier otra situación, también, tal vez puede ser una situación económica, la pérdida de un familiar, que yo también lo pasé. Yo perdí a mi padre hace unos años, que fue también para mí un dolor muy grande, especialmente porque estábamos muy distantes. Él falleció en la ciudad, en el estado de Georgia, y por supuesto yo vivía aquí en California, ¿no? Eso también fue un momento muy difícil para mi vida, y tal vez tú estarás pasando diferentes situaciones, ¿no? La palabra del Señor dice que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que no temamos, porque Él ya ha vencido al mundo. Esas palabras traían a mi mente y a mi corazón tanta fe y tanta esperanza en el Señor, en medio de todos los procesos difíciles que me ha tocado vivir en mi vida. Y hubo momentos en que yo le preguntaba al Señor, y aún le sigo preguntando porque sigo pasando por esos momentos, Señor, ¿hasta cuándo va a terminar todo esto? ¿Hasta cuándo? Porque termino una cosa y bueno, viene otra. Sí, sí. Termino eso y viene otra cosa. Pero esto me muestra que el Señor cada día me hace más fuerte en Él. Yo puedo mirar cómo el Señor me fortalece. Y como les dije hace un momento, en medio de esas debilidades, el poder de Dios se hace presente en esos momentos donde nos sentimos que no podemos seguir adelante y donde nos sentimos muy desgastados, ¿sí? Donde sentimos que ya no podemos seguir, que nuestro corazón se desgasta, nuestras emociones se desgastan, nuestra fuerza se desgasta, donde sentimos que ya no tenemos ánimo para seguir adelante. Pero el Salmos 42 es un salmo que para mí trae ánimo. Y ese es el siguiente paso que yo siento que debemos de hacer, de recobrar ánimo en el Señor. Amén. Y en este salmo dice, ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Muchas veces así nos sentimos cuando estamos pasando los momentos difíciles. Nos sentimos turbados, sentimos que nuestra alma está siendo muy afligida. Pero yo me recuerdo que en medio de esos momentos tan difíciles, y como le digo, los sigo pasando todavía, yo misma le hablo a mi alma, como el salmista, que le preguntaba, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí?
¿sí? Pienso yo que es normal que como humanos nos sintamos así, pero nosotros debemos de ministrar a nuestra alma para recobrar ese ánimo, para animar a nuestra alma, ¿sí?, a seguir adelante, para que podamos enfrentar con valentía, con valor, con esperanza el día a día lo que nos está tocando vivir. Situaciones diferentes, situaciones complejas, situaciones adversas, que es lo que he venido diciendo desde que iniciamos, ¿sí? Pero ese es un paso muy importante, ¿sí? Animarnos a nosotros Animarnos mismos. a nosotros mismos. Porque no van a estar Animarnos, siempre las sí. personas. Exactamente. O van a estar orando por nosotros, Sí. hablarnos a nosotros, como tú decías, Ajá. y animar a nuestra alma a confiar en Dios, el Señor, a amén. recordarle las promesas, ¿verdad? Que Amén. entonces, ya tomando ahí nota, animarse, ¿no? Animar Ajá. tu alma. Y como último, uno de los puntos porque ya estamos Amén. el tiempo y quisiéramos Sí. hablar más, pero sé que Amén. tienes un punto más para compartir. Descansar en la soberanía del Señor. En medio de todo esto debemos encontrar ese descanso para nuestra alma, encontrar ese descanso y confiar el 100% de que Dios está tomando control de estas situaciones, de que no estamos solos, de que estamos confiando en sus promesas y de que Dios cumplirá sus promesas y que al final lo que nos ha tocado vivir será de bendición. Rápidamente quiero compartir contigo, Lorena, con el público, que para mí fue de mucha inspiración el libro de Job, donde él en medio de todo el proceso que le tocó vivir, como yo pienso que muchos de nosotros hemos leído ese libro, que tuvo pérdidas grandes, ¿sí? Pero en medio de todo su cuestionamiento, en medio de todo ese dolor, él al final, y este final me gusta, al final, ¿sí?, reconoció. Y en Job 42 dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y en el versículo 5 dice, mas hoy mis ojos te ven. Hoy Amén. mis ojos te ven. Él tuvo que pasar por todo ese proceso para poder mirar a Dios más de cerca, para poder tener una visión más clara de lo que Dios tenía para su vida. Amén. En medio de todo el dolor, en medio de toda la angustia, en medio de toda la desesperación, depresión, Dios tiene algo mejor para tu vida, para mi vida. Amén. A Job lo recompensó doblemente, le dio bendición doble de todo lo que él había perdido y él fue un hombre muy bendecido después de todo esto. Y esa es nuestra esperanza en el Señor, que al final de todo su bendición será mayor. Amén. Después del dolor, después de los procesos difíciles, su bendición será mayor en medio de todo eso. Y en Juan 16:33 también, donde dice que tengamos paz, porque Él, dice, Él ya ha vencido al mundo. Dice, en el mundo tenéis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido. Y esa palabra vencer debe de ser una fortaleza para nuestra vida, porque el Señor ya venció por nosotros. Él va delante de mí, Él va delante de ti, como poderoso gigante, venciendo todos los obstáculos para que nosotros como hijos e hijas de Dios podamos avanzar en pasos agigantados y llegar al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y no temamos porque el Señor está con nosotros. Amén. Y Él ha vencido todas las cosas. Amén. Gracias, Miriam. Amén. Gracias. Mira, gracias por cada punto. Yo sé que nuestra audiencia lo ha tomado nota y sé que son perlas. Amén. Porque tú has vivido un proceso. Amén. Y eso estamos hablando de cuánto tiempo fue tu proceso de restauración y seguir en tu vida.
fueron, bueno, duré sola 10 años esperando en el Señor, por supuesto. Los 5 primeros años creo que fue los momentos más difíciles porque hubo un proceso de aceptación, como dije hace un momento, también hubo un proceso de sanidad donde tuve que aprender a perdonar, donde tuve que entender el propósito de Dios en mi vida. Pero en medio de todo eso Dios tenía algo muy hermoso para mí. Y me recuerdo que mi madre un día me dijo, date la oportunidad de que Dios traiga a tu vida tu esposo. Me dijo, porque el Señor ya me lo mostró en visión y el Señor ya lo trae a tu vida. Pero pasaron 5 largos años más para que esa bendición llegara a mi vida. Y así como mi mamá me lo describió en su visión, así el Señor lo trajo. Después de ese tiempo, cuando mi mamá me dijo su visión, yo empecé a orar por mi esposo. Y me recuerdo que lo escribí en una lista, esa lista la puse en mi Biblia y yo le dije, Señor, yo voy a esperar en ti, porque yo sé que tú tienes algo mejor para mí, algo mejor. Y gracias le doy a Dios por mi esposo, amor, si nos estás mirando, te mando saludos, te mando bendiciones, gracias por ser parte de mi vida, gracias por estar conmigo. Y quiero decirles que es un hombre maravilloso, un hombre al que amo, un hombre el que Dios tenía preparado para ser parte de mi vida. Amén. Gracias, Amén. Miriam, porque eso también es tan importante, esperar los Amén. procesos de Dios. Amén. Tiene un tiempo donde empezó, pero tiene un tiempo donde va a terminar. Amén. Y todo lo que has aprendido hoy, Dios lo está usando para poder bendecir a nuestra audiencia, bendecirme a mi vida también, porque como tú dijiste, estamos expuestos a situaciones difíciles, que no estamos en control, no estamos exentos de nada de eso porque estamos en este mundo, pero como tú dijiste, no temamos, sino que creer que Jesucristo ha vencido al mundo para que nosotros podamos vencer. Él es nuestra esperanza, mi querida audiencia, y en este día, si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, no lo has conocido como tu Señor y has tenido esa relación íntima con Él y tú dirás, Lorena, mira, tú no sabes cómo fue mi vida, yo cometí muchos errores en mi vida, no sé si habrá esperanza para mí. Hoy te dijimos en todo este programa y te lo volvemos a repetir, hay esperanza en Jesús. Amén. Mientras hay vida, hay esperanza. Y yo te pido que cierres tus ojos en este momento y le digas estas palabras al Señor. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y te necesito. Te pido que entres en mi corazón y seas el Señor y Salvador de mi vida. Limpia mi corazón y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy eres su hijo y Él está ahí y su Espíritu Santo para ayudarte a caminar en el proceso de tu vida, en esta circunstancia que estés viviendo, que aunque tú sientas que no lo vas a poder lograr, hoy te queremos decir, ten fe, sí lo vas a poder lograr porque Dios está contigo. Como lo hizo en la vida de Miriam, también lo hizo en mi vida y en la vida de muchas personas que a través de los programas han pasado por este lugar para darte un mensaje de esperanza. Amén. Mi querida audiencia, les deseo un feliz fin de semana con su familia y que nos vuelvan a encontrar aquí en Maná del Cielo el próximo viernes a las 8 de la noche para poder compartir juntos y seguir aprendiendo de nuestro Dios. Gracias y Dios los bendiga.